Las palabras resonaron en la sala del juzgado de familia número 3 de Madrid como un martillazo sobre el cristal. Carmen Vázquez, de 42 años, sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies cuando escuchó ese susurro venenoso de la jueza Pilar Santamaría. Era una mañana gris de noviembre, con esa lluvia fina que empapa Madrid y se cuela hasta los huesos. Las hojas doradas del otoño se pegaban a los cristales del juzgado, como lágrimas que el cielo no podía contener. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Carmen llevaba 3 años luchando por la custodia de su hijo Adrián, un niño de 8 años con unos ojos verdes brillantes que heredó de su padre, pero que ahora la miraban con una mezcla de confusión y dolor. El divorcio había sido brutal. Su exmarido, Roberto Mendoza, un abogado exitoso con contactos en los círculos judiciales madrileños, había movido todos los hilos posibles para quitarle a su hijo. Tenía dinero, influencia y aparentemente el oído de la jueza. «Señora Vázquez», continuó la jueza Santamaría con esa voz fría que ya conocía demasiado bien. Teniendo en cuenta las circunstancias laborales inestables, el historial médico y los informes psicológicos presentados, considero que el menor estaría mejor atendido en un ambiente más estable. Carmen apretó los puños. Trabajaba como enfermera en el Hospital 12 de Octubre. Hacía turnos dobles para llegar a fin de mes después de que Roberto dejara de pagar la pensión alimenticia. Sí, había tenido episodios de ansiedad durante el proceso de divorcio, pero ¿qué mujer no los tendría al ver cómo intentan arrebatarle a su hijo? Su abogada, una joven recién salida de la universidad llamada Marta Jiménez, intentó intervenir. «Señoría, mi clienta ha demostrado ser una madre dedicada y responsable. Los informes médicos muestran que...» «Los informes están claros, letrada», la cortó la jueza con desdén. «La señora Vázquez presenta un cuadro de inestabilidad emocional incompatible con la crianza de un menor». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Adrián, que había permanecido en silencio en la primera fila, se levantó de su asiento. Sus pequeñas piernas temblaban, pero su voz salió clara y firme. «Señora jueza, ¿puedo hablar?» La sala se sumió en un silencio absoluto. La jueza Santamaría frunció el ceño, claramente molesta por la interrupción. «Niño, esto no es...» «Por favor», insistió Adrián, y había algo en su voz que hizo que todos prestaran atención. «Quiero decir algo sobre mi mamá». Carmen sintió que se le partía el corazón. Su hijo nunca había hablado en público sobre el divorcio. Había guardado silencio durante todas las sesiones con los psicólogos forenses, y ahora la jueza, quizás por curiosidad o porque la ley le daba derecho al menor a ser escuchado, asintió con desgana. «Tiene un minuto». Adrián se irguió todo lo que pudo con sus 8 años y comenzó a hablar con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. «Mi mamá trabaja mucho porque papá ya no nos da dinero. Cuando llega a casa muy tarde, siempre viene a darme un beso, aunque yo esté dormido. A veces la escucho llorar en su cuarto, pero nunca llora delante de mí. Hace mis comidas favoritas aunque esté muy cansada. Me ayuda con los deberes aunque no entienda las matemáticas nuevas, y busca en internet hasta que lo entiende». Su voz se hizo más fuerte, como si hubiera encontrado un valor que no sabía que tenía. «El otro día me enfermé en el colegio. Mamá estaba en el hospital trabajando, pero dejó todo y vino corriendo. Llegó con el uniforme puesto y todo manchado, pero me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien. La directora del colegio le dijo a mi profesora que nunca había visto a una madre tan dedicada». Carmen no podía contener las lágrimas. Su hijo, su pequeño Adrián, estaba defendiéndola con una madurez que no debería tener a su edad. «Papá tiene una casa grande
y una nueva señora que me compra muchos juguetes, pero ella no sabe que no me gusta la leche con cacao, que tengo pesadillas con los perros desde que era pequeño, o que necesito que me lean un cuento antes de dormir. Mamá sí sabe todo eso. La voz de Adrián se quebró ligeramente, pero continuó. Y cuando mamá se pone triste, yo le digo que somos un equipo, como ella me dice a mí cuando tengo miedo. Los equipos no se separan, ¿verdad, señora jueza? El silencio en la sala era ensordecedor. Carmen vio cómo la secretaria judicial se limpiaba discretamente los ojos, cómo su abogada sonreía con orgullo, y cómo incluso el abogado de Roberto parecía incómodo. Pero fue cuando miró a la jueza que Carmen se quedó sin aliento. Pilar Santamaría, esa mujer fría e implacable que llevaba años dictando sentencias sin aparente emoción, tenía los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla antes de que pudiera detenerla. Yo declaro un receso de 15 minutos, murmuró la jueza con voz temblorosa, y salió rápidamente de la sala. En el pasillo del juzgado, mientras esperaban que reanudara la sesión, Roberto se acercó a Carmen. Por primera vez en 3 años, no había hostilidad en su mirada, sino algo parecido a la vergüenza. Carmen le dijo en voz baja, «Necesitamos hablar». Esos 15 minutos se convirtieron en 1 hora. Cuando finalmente regresaron a la sala, la jueza Santamaría parecía una persona diferente. Su rostro seguía siendo serio, pero había algo más suave en sus ojos. Después de escuchar al menor, comenzó, y su voz ya no sonaba fría, y tras deliberar cuidadosamente, he decidido suspender temporalmente esta vista para solicitar nuevos informes. Entretanto, se establece un régimen de custodia compartida provisional, con residencia habitual en el domicilio materno. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. Su abogada le apretó la mano, pero fue Adrián quien corrió hacia ella y se refugió en sus brazos. ¿Significa que me quedo contigo, mamá? Sí, mi amor, nos quedamos juntos. Mientras salían del juzgado, Carmen no pudo evitar mirar hacia atrás. La jueza Santamaría estaba guardando sus papeles, pero cuando sus miradas se cruzaron, la mujer asintió ligeramente. No fue una disculpa, pero fue un reconocimiento. Afuera, Madrid lo recibía con un tímido rayo de sol que se abría paso entre las nubes grises. Las hojas seguían cayendo, pero ahora parecían una alfombra dorada bajo sus pies. Carmen tomó la mano de su hijo y caminaron hacia la estación de metro, sabiendo que aún quedaba mucho por pelear, pero que lo harían juntos. «Mamá», dijo Adrián mientras bajaban las escaleras del metro, «¿crees que la señora jueza tiene hijos?» Carmen reflexionó un momento antes de responder. «No lo sé, cariño, pero creo que hoy entendió algo importante sobre lo que significa ser madre». El tren llegó con ese rugido metálico tan característico del metro de Madrid. Mientras se sentaban en los asientos de plástico azul, Carmen pensó en todo lo que había pasado. 3 años de batalla legal, noches sin dormir, turnos extras en el hospital para pagar los honorarios de los abogados, sesiones interminables con psicólogos que la trataban como si fuera una criminal. Pero todo había valido la pena por este momento, con su hijo dormitando sobre su hombro mientras el tren los llevaba de vuelta a casa, a su pequeño apartamento en Carabanchel, donde las paredes estaban llenas de dibujos de Adrián y donde la nevera siempre tenía su comida favorita, aunque fuera lo último que quedara en la cuenta bancaria. «Mamá», murmuró Adrián casi dormido, «cuando sea mayor quiero ser juez para ayudar a las mamás como tú». Carmen sonrió, sintiendo que por primera vez en 3 años podía respirar tranquila. Quizás la batalla no había terminado, pero habían ganado la primera gran victoria, y la habían ganado juntos, como el equipo que siempre habían sido. El tren se deslizaba por los túneles de Madrid, llevándolos a casa, llevándolos hacia un futuro incierto, pero que ahora enfrentarían unidos. En su bolso, Carmen guardaba el auto de la jueza que establecía la custodia provisional,
pero más importante que cualquier papel legal, guardaba en su corazón las palabras de su hijo, esas palabras que habían hecho llorar a una jueza y que le habían devuelto la esperanza. Porque a veces la verdad dicha por la voz más pequeña es la que resuena más fuerte en los corazones más duros. Capítulo 2. 3 semanas después de la audiencia que cambió todo, Carmen se despertó como cada mañana a las 5:30 de la madrugada. El despertador no había sonado aún, pero su cuerpo ya estaba acostumbrado a esa rutina. Desde la ventana de su apartamento en la calle General Ricardos, podía ver las primeras luces de Madrid despertando. Los barrenderos ya habían pasado, dejando las aceras húmedas y limpias, y los primeros autobuses comenzaban su recorrido llevando a los madrugadores a sus trabajos. Se dirigió a la cocina para preparar el desayuno de Adrián: pan tostado con tomate, un vaso de leche tibia sin cacao, como había recordado su hijo ante la jueza, y una manzana cortada en trozos pequeños. Mientras el pan se tostaba, Carmen revisó mentalmente su día. Turno de mañana en el hospital, después recoger a Adrián del colegio, ayudarle con los deberes, y por la noche, la temida llamada telefónica que había estado posponiendo durante días. «Buenos días, mamá». Adrián apareció en la cocina frotándose los ojos, con el pijama de Star Wars que tanto le gustaba y el pelo revuelto como un nido de pájaros. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo dormiste?» «Bien. Soñé que éramos superhéroes y volábamos por encima del Retiro». Carmen sonrió mientras le servía el desayuno. Los sueños de Adrián siempre habían sido una ventana a su mundo interior. Durante los meses más duros del divorcio, había tenido pesadillas constantes. Ahora volvían los sueños de aventuras. ¿Y qué poderes teníamos? Tú podías curar a la gente solo con tocarla, como haces en el hospital, pero de verdad, como magia. Y yo podía hacer que la gente triste se pusiera contenta solo con hablar. Esos son poderes muy buenos, dijo Carmen, sintiendo un nudo en la garganta. Su hijo había vivido demasiada tristeza para sus 8 años. Después de dejar a Adrián en el Colegio Público Miguel de Cervantes, Carmen tomó el metro hacia el hospital. Durante el trayecto, repasó mentalmente la conversación que tendría esa noche con su hermana Elena. No se habían hablado desde el día del divorcio, cuando Elena le había dicho palabras muy duras. «Te lo advertí que Roberto no era de fiar, pero tú siempre fuiste demasiado ingenua». Elena vivía en Barcelona, era ejecutiva en una empresa de tecnología, tenía 2 hijos adolescentes y un matrimonio estable con Jordi, un arquitecto catalán. Siempre había sido la hermana exitosa, la que tenía todo bajo control. Carmen sabía que necesitaba llamarla, no solo porque la echaba de menos, sino porque Adrián preguntaba constantemente por sus primos. En el hospital, Carmen se sumergió en su rutina. Era enfermera en la planta de pediatría, un trabajo que había elegido porque amaba trabajar con niños, pero que ahora tenía una dimensión más profunda. Cada niño que cuidaba le recordaba lo preciosos e indefensos que eran, lo mucho que necesitaban la protección de los adultos. «Carmen», la llamó la doctora Martínez, la jefa del servicio. «¿Tienes un minuto?» Se dirigieron a la pequeña oficina que servía como sala de reuniones. Carmen se preguntó si había cometido algún error. Los últimos meses habían sido duros, y aunque había intentado mantener su trabajo separado de sus problemas personales, sabía que no siempre lo había conseguido. «Quería hablarte sobre lo que pasó la semana pasada con el niño de la habitación 302», comenzó la doctora Martínez. Carmen recordó inmediatamente. Pablo, un niño de 7 años que había llegado con una fractura complicada después de un accidente. Sus padres estaban en proceso de divorcio y se habían pasado 3 días discutiendo en el pasillo sobre quién tenía la culpa del accidente, quién debía quedarse con el niño, quién iba a pagar los gastos médicos. Pablo no había hablado desde que llegó al hospital. «Me he enterado de que conseguiste que el niño hablara y que sus padres finalmente se pusieran de acuerdo para llevarlo a casa juntos». Carmen asintió. Había sido algo instintivo. Vio tanto de Adrián en Pablo, tanto miedo y confusión en sus ojos,
que simplemente se sentó a su lado y empezó a hablarle como hablaba con su propio hijo. Le conté que a veces los padres se olvidan de que los niños no tienen la culpa de los problemas de los mayores. Le dije que él era muy valiente y que sus padres lo querían mucho, aunque estuvieran confundidos. ¿Y qué pasó después? Le pregunté si quería dibujar algo para sus padres. Dibujó a los tres juntos, con una casa y un sol. Cuando se lo enseñé a sus padres en el pasillo, bueno, creo que se dieron cuenta de lo que realmente importaba. La doctora Martínez sonrió. Carmen, he estado observando tu trabajo durante estos últimos meses. Sé que has pasado por momentos muy difíciles, pero tu manera de conectar con los niños y las familias es extraordinaria. Quería proponerte algo. Carmen esperó, conteniendo la respiración. Estamos implementando un nuevo programa de apoyo psicológico para familias en situaciones de crisis, niños cuyos padres están enfermos, familias que pasan por divorcios complicados, casos de violencia doméstica. Necesitamos enfermeras especializadas que puedan ser un puente entre el equipo médico y las familias. La formación incluye cursos de psicología infantil y mediación familiar. ¿Te interesaría? Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. No solo le ofrecían mantener su trabajo, sino especializarse en algo que sentía como una vocación. ¿Pero el horario? Tengo un hijo. Sería turno de mañana, de lunes a viernes, sin guardias nocturnas ni fines de semana. Y hay un incremento salarial considerable. Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Después de tanto tiempo sintiéndose juzgada y cuestionada, alguien no solo reconocía su valor, sino que quería darle una oportunidad de crecer profesionalmente. Me encantaría, doctora. Muchísimas gracias. No me las des aún. Va a ser un trabajo duro emocionalmente. Vas a ver muchas familias rotas, muchos niños que sufren. ¿Estás segura de que puedes manejarlo? Carmen pensó en Adrián, en todo lo que habían pasado juntos, en la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Estoy segura. Si he aprendido algo estos últimos años, es que las familias pueden romperse, pero también pueden sanar. Y a veces solo necesitan que alguien les recuerde lo que realmente importa. Esa tarde, cuando recogió a Adrián del colegio, le contó sobre la propuesta. Caminaban por el parque de Aluche, viendo cómo los niños jugaban en los columpios, mientras sus madres charlaban en los bancos. ¿Significa que vas a ayudar a más niños como me ayudaste a mí?, preguntó Adrián, parándose para recoger una piedra especialmente brillante. Algo así. Va a significar que vamos a tener un poco más de dinero, horarios mejores, y que mamá va a hacer un trabajo que la hace muy feliz. Entonces debes hacerlo. Cuando mamá está feliz, yo estoy feliz. Esa noche, después de cenar y ayudar a Adrián con los deberes de matemáticas, Carmen se armó de valor y marcó el número de su hermana Elena. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. «¿Carmen? ¿Está todo bien? Es muy tarde». «Hola, Elena. Sí, está todo bien. Es solo que te echo de menos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Carmen podía imaginar a su hermana en su apartamento moderno de Barcelona, probablemente revisando correos del trabajo mientras hablaba. «Yo también te echo de menos», admitió finalmente Elena. «¿Cómo está Adrián?» «Está bien. Mejor que bien, en realidad. Elena, han pasado muchas cosas». Y entonces Carmen le contó todo. La audiencia, las palabras de Adrián, la reacción de la jueza, la propuesta de trabajo en el hospital. Elena escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer alguna pregunta. «Dios mío, Carmen, no tenía ni idea de lo duro que ha sido todo esto para ti. Cuando hablamos por última vez, yo estaba tan enfadada por cómo Roberto te había tratado que supongo que no supe cómo apoyarte. No importa, Elena. Lo que importa es que ahora estamos bien. ¿Puedes perdonarme por no haber estado ahí cuando me necesitabas?» Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No hay nada que perdonar. Las hermanas estamos para eso, ¿no? Para volver a encontrarnos cuando más nos necesitamos». Mark y Laura preguntan constantemente por Adrián.
Les encantaría que vinieras a pasar las Navidades con nosotros. Jordi está deseando conocer al niño que hizo llorar a una jueza. Carmen rió entre lágrimas. Nos encantaría venir. Adrián habla constantemente de sus primos. Y Carmen, estoy muy orgullosa de ti, de cómo has luchado por tu hijo, de cómo has salido adelante. Eres más fuerte de lo que yo jamás podría ser. Después de colgar, Carmen se quedó un rato en la cocina, mirando por la ventana hacia las luces de Madrid. En el salón, Adrián veía un documental sobre animales, como hacía todas las noches antes de irse a la cama. Se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente esperanzada. No solo por la custodia de Adrián, que aún debía resolverse definitivamente, sino por todo lo que estaba por venir. El nuevo trabajo, la reconciliación con su hermana, las Navidades en familia. «Mamá», la voz de Adrián la sacó de sus pensamientos. «¿Puedes venir a ver esto? Es sobre pingüinos que cuidan a sus bebés en el hielo». Carmen sonrió y se dirigió al salón. Se acurrucó junto a su hijo en el sofá, rodeándolo con sus brazos, mientras veían cómo los pingüinos emperador protegían a sus crías del frío antártico. «Son como nosotros», murmuró Adrián. «No importa lo difícil que sea, siempre protegen a sus bebés». «Exactamente como nosotros», confirmó Carmen, besando la coronilla de su hijo. Mientras los pingüinos bailaban en la pantalla de televisión, Carmen pensó en todo lo que habían superado y en todo lo que aún les esperaba. Habían demostrado que el amor de una madre y la valentía de un niño podían cambiar incluso el corazón más frío. Ahora era momento de construir sobre esa victoria, de crear una vida mejor para ambos. En unas semanas empezaría su nueva formación en el hospital. En unas pocas más, viajarían a Barcelona para reencontrarse con la familia, y en algún momento durante los próximos meses regresarían a la sala de aquel juzgado para la audiencia definitiva. Pero ya no tenían miedo. Habían aprendido que cuando las familias se mantienen unidas, cuando luchan juntas, pueden superar cualquier obstáculo. «Hora de ir a la cama, pequeño pingüino», dijo Carmen apagando la televisión. «¿Me lees un cuento?» «Siempre». Capítulo 3. Diciembre llegó a Madrid con esa magia especial que solo tiene la Navidad en la capital española. Las luces de colores adornaban la Gran Vía, el mercado navideño de la Plaza Mayor estaba en pleno apogeo, y el olor a castañas asadas impregnaba las calles del centro. Carmen y Adrián caminaban por la calle Preciados, después de hacer algunas compras navideñas, sus mejillas sonrosadas por el frío y sus ojos brillando con la expectación de las fiestas que se acercaban. Habían pasado 6 semanas desde que Carmen comenzó su nueva formación en el hospital. Los cursos de psicología infantil y mediación familiar resultaron ser más desafiantes e interesantes de lo que había imaginado. Cada día aprendía nuevas técnicas para ayudar a las familias en crisis y cada día se sentía más segura de que había encontrado su verdadera vocación. «Mira, mamá», Adrián señaló hacia el escaparate de una librería donde tenían expuesto un libro de cuentos sobre superhéroes. «¿Crees que a Mark y Laura les gustaría?» Carmen sonrió. Su hijo había estado preparando los regalos para sus primos con una ilusión contagiosa. En unos días viajarían a Barcelona para pasar la Navidad con Elena y su familia, y Adrián no había parado de hablar del reencuentro. «Creo que les encantaría. Pero recuerda que el regalo más grande que les puedes dar es tu cariño». Mientras esperaban en la cola para pagar, el teléfono de Carmen sonó. Era Marta Jiménez, su abogada. «Carmen, tengo noticias sobre tu caso». El corazón de Carmen se aceleró. Habían estado esperando durante semanas la fecha para la audiencia definitiva. La audiencia final se ha fijado para el 8 de enero, pero hay algo más. Roberto y su abogado han solicitado una reunión previa para negociar un acuerdo extrajudicial. Carmen salió de la librería y se apartó hacia un rincón más tranquilo, haciendo señas a Adrián para que la esperara. «¿Qué tipo de acuerdo?» «No han dado detalles,
pero mi impresión es que quieren evitar otro juicio público. La última audiencia, bueno, digamos que no les fue muy bien. El testimonio de Adrián causó mucho impacto, no solo en la jueza, sino en varios medios locales que cubrieron el caso. Era cierto. Después de la audiencia, algunos periodistas se habían interesado por la historia. El niño que hizo llorar a una jueza había aparecido en varios periódicos locales, siempre manteniendo el anonimato de Adrián, pero destacando cómo su testimonio había cambiado el curso de un proceso de custodia. ¿Qué opinas tú, Marta? Creo que deberíamos escuchar lo que tienen que decir. Pero vas desde una posición de fuerza, Carmen. Tu situación laboral ha mejorado. Tienes el apoyo de tu familia y, más importante, tienes a un niño que ha demostrado públicamente lo mucho que te necesita. Después de colgar, Carmen se quedó un momento observando a su hijo, que estaba mirando fascinado un grupo de músicos callejeros que tocaban villancicos junto a la fuente de la Plaza del Carmen. Adrián había crecido mucho en estos meses, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ya no era el niño asustado y silencioso del año pasado. Ahora hablaba con confianza, hacía preguntas, expresaba sus opiniones con esa claridad que tanto había impresionado a la jueza. ¿Era del trabajo, mamá?, preguntó Adrián cuando Carmen se acercó a él. Era de la abogada. Papá quiere hablar conmigo antes de ir otra vez al juzgado. Adrián asintió gravemente, con esa madurez que a veces sorprendía a Carmen. ¿Va a intentar separarme de ti otra vez? Carmen se arrodilló para quedar a la altura de su hijo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. No lo va a conseguir, Adrián, nunca más, pero es importante que sepas que papá te quiere, solo que a veces los adultos nos confundimos sobre cuál es la mejor manera de cuidar a las personas que amamos. ¿Podré verle en Navidad? Era una pregunta que Carmen había estado esperando. Roberto había solicitado pasar la Nochebuena con Adrián, pero Carmen tenía planes de viajar a Barcelona el 23 de diciembre. ¿Te gustaría verle? Adrián reflexionó un momento, mirando hacia los músicos que ahora tocaban Silent Night. Me gustaría que viniera con nosotros a Barcelona. Me gustaría que conociera a Marc y Laura y que viera lo bueno que es el tío Jordi. A lo mejor así entendería que las familias pueden ser diferentes y seguir siendo buenas. Carmen sintió una oleada de amor tan intensa que tuvo que contener las lágrimas. Su hijo de 8 años acababa de expresar una sabiduría sobre las familias que muchos adultos nunca llegaban a comprender. Es una idea muy bonita, cariño. No sé si papá querrá venir, pero podemos preguntárselo. 3 días después, Carmen se encontró con Roberto en una cafetería cerca del Tribunal de Justicia. Era la primera vez que hablaban a solas desde el inicio del divorcio, y Carmen se sorprendió de lo diferente que se veía. Roberto siempre había sido un hombre impecablemente vestido, seguro de sí mismo, con esa arrogancia que dan el dinero y el éxito profesional. Pero ahora parecía cansado, con ojeras y una expresión que Carmen no recordaba haber visto antes: vulnerabilidad. «Carmen», le dijo cuando ella se sentó frente a él, «gracias por venir. Marta me dijo que querías hablar antes de la audiencia». Roberto removió nerviosamente su café, evitando el contacto visual. «Quiero retirar la demanda de custodia». Carmen se quedó sin aliento. No era lo que había esperado escuchar. «¿Por qué?» «Porque...» Roberto se pasó la mano por el cabello, un gesto que Carmen recordaba de cuando estaban casados, y él estaba preocupado por algún caso difícil. «Porque lo que dijo Adrián en la audiencia me hizo darme cuenta de muchas cosas». Carmen esperó, dándole tiempo para continuar. «He estado tan enfadado contigo por el divorcio, tan centrado en ganar, que me olvidé de lo que realmente importaba. Me olvidé de que Adrián no es un objeto que se pueda ganar o perder, es nuestro hijo». Roberto finalmente la miró a los ojos. «Tú eres una buena madre, Carmen. Siempre lo fuiste. Yo me comporté como un imbécil, porque mi orgullo estaba herido, porque no podía aceptar que nuestro matrimonio había fracasado». Carmen sintió una mezcla de alivio y tristeza.
alivio porque finalmente Roberto parecía entender lo que había en juego, tristeza porque había sido necesario tanto dolor para llegar a este punto. Roberto, yo nunca quise quitarte a Adrián, solo quería protegerlo del conflicto entre nosotros. Lo sé, y quiero que sepas que voy a seguir siendo parte de su vida, pero de la manera correcta. Quiero que tenga una relación sana con ambos padres. Roberto sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. He preparado un acuerdo de custodia compartida real. Tú tendrás la custodia principal. Adrián vivirá contigo, pero yo lo veré los fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones. Y voy a regularizar la pensión alimenticia con un incremento que refleje mis ingresos reales. Carmen leyó el documento rápidamente. Era más generoso de lo que había esperado y mucho más razonable de lo que Roberto había sido durante todo el proceso. ¿Qué ha cambiado, Roberto? Sé que no es solo por lo que dijo Adrián en la audiencia. Roberto suspiró profundamente. He estado yendo a terapia. Después de esa audiencia, me di cuenta de que estaba repitiendo los mismos errores que mi padre cometió conmigo. Él también usó el dinero y la influencia para controlar a mi madre cuando se divorciaron. Yo pasé mi infancia sintiéndome como un objeto en una batalla legal y estaba haciendo lo mismo con Adrián. Carmen recordó las pocas veces que Roberto había hablado sobre su infancia. Sus padres habían tenido un divorcio muy turbulento cuando él tenía 10 años y había crecido sintiéndose rechazado por ambos. La psicóloga me hizo ver que no estaba luchando por Adrián, estaba luchando contra el recuerdo de mi propio padre, y en el proceso me estaba convirtiendo en él. Roberto bebió un sorbo de café antes de continuar. También terminé mi relación con Marta. Me di cuenta de que había empezado esa relación por las razones equivocadas, como una forma de hacerte daño. No era justo para ninguna de las dos. Carmen asintió. Aunque la relación de Roberto con su nueva pareja había sido dolorosa al principio, ahora entendía que había sido más un síntoma de su dolor que una traición real. Roberto, me alegra que estés haciendo este trabajo personal, pero quiero que sepas que esto no significa que vayamos a volver juntos. No, por supuesto que no. Ese capítulo se cerró definitivamente, pero podemos escribir un nuevo capítulo como padres. Como familia divorciada pero funcional, Carmen extendió la mano sobre la mesa. Por Adrián. Roberto la estrechó. Por Adrián. Cuando Carmen llegó a casa esa tarde, encontró a Adrián haciendo los deberes en la mesa del comedor mientras esperaba noticias de la reunión. ¿Cómo fue, mamá? Carmen se sentó junto a él y le explicó todo lo que había pasado. Le habló sobre el acuerdo, sobre la terapia de su padre, sobre cómo las personas a veces necesitan tiempo para entender cuáles son las decisiones correctas. ¿Significa que ya no vamos a tener que ir más al juzgado? Significa que vamos a ir una última vez, pero solo para que la jueza haga oficial lo que papá y yo hemos acordado. Ya no habrá más peleas. Adrián sonrió, pero luego puso cara de preocupación. ¿Y qué pasa con la invitación a Barcelona? ¿Se la hacemos todavía a papá? Carmen había olvidado completamente la sugerencia de su hijo sobre invitar a Roberto a pasar la Navidad en Barcelona. ¿Todavía quieres que venga? Creo que sí. Si va a estar en mi vida para siempre, quiero que conozca a la familia que yo quiero, y quiero que vea que puede estar en nuestra vida sin que sea difícil. Esa noche, Carmen llamó a Elena para contarle sobre el acuerdo con Roberto y la extraña petición de Adrián. ¿Quiere que Roberto venga a pasar la Navidad con nosotros?, preguntó Elena, incrédula. Ya sé que suena raro, pero Adrián tiene esta idea de que si Roberto ve cómo funciona una familia sana, entenderá mejor cómo ser parte de la nuestra. Ese niño va a ser psicólogo o diplomático cuando crezca, rió Elena. Está bien, si crees que es buena idea, puede venir. Jordi y yo podemos soportar cualquier cosa si es bueno para Adrián. Al día siguiente, Carmen llamó a Roberto para transmitirle la invitación. ¿Adrián quiere que vaya a Barcelona con vosotros? Es su idea. Dice que quiere que conozcas a la familia que él considera importante y que quiere mostrarte que las familias pueden funcionar de maneras diferentes.
Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Dios, ese niño es más sabio que todos nosotros juntos. ¿Vendrás? Sí, sí, me encantaría. Hace años que no paso una Navidad en familia de verdad. El 23 de diciembre, los tres tomaron el tren de alta velocidad hacia Barcelona. Era la primera vez en 2 años que viajaban juntos, y Carmen se sorprendió de lo natural que se sentía. Roberto había traído regalos para Marc y Laura, y durante el viaje le preguntó a Adrián sobre sus primos, sobre sus aficiones, sobre lo que les gustaba hacer. Marc tiene 13 años y le encanta el fútbol. Juega en el equipo juvenil del Barcelona, explicó Adrián con entusiasmo. Y Laura tiene 15 y toca el violín. Es súper buena. Mamá siempre llora cuando la escucha tocar. Roberto sonrió. Me parece que vamos a tener una Navidad muy especial. Cuando llegaron a Barcelona, Elena y Jordi los esperaban en la estación de Sants. Carmen observó la cara de su hermana cuando vio a Roberto. Habían pasado 3 años desde la última vez que se habían visto, y la hostilidad que Elena había sentido hacia él parecía haberse transformado en una curiosidad cautelosa. Roberto, lo saludó Elena con educación fría. Elena, gracias por invitarme. Sé que no ha sido fácil. No lo hemos hecho por ti, respondió Elena directamente. Lo hemos hecho por Adrián. Pero mientras estés aquí, eres bienvenido. Roberto asintió, aceptando los términos sin protestar. El apartamento de Elena en el barrio de Gracia era todo lo que Carmen recordaba. Moderno, ordenado, lleno de luz y con esas vistas espectaculares de la ciudad que tanto le gustaban. Marc y Laura recibieron a Adrián con gritos de alegría, como si no hubiera pasado tiempo desde la última vez que se vieron. Durante la cena de Nochebuena, algo mágico empezó a suceder. Roberto, quizás influenciado por la atmósfera familiar, empezó a relajarse. Contó historias divertidas de su trabajo, hizo preguntas genuinas sobre la vida de cada uno, y cuando Laura tocó el violín después de la cena, Carmen vio lágrimas en sus ojos. «Es preciosa», le susurró a Elena. «Tienes una familia maravillosa». «Las familias se construyen con amor y paciencia», respondió Elena, y Carmen supo que no solo se refería a la suya propia, sino también a la nueva dinámica que estaban creando todos juntos. La mañana de Navidad, mientras los niños abrían los regalos en el salón, Carmen encontró a Roberto en la terraza, mirando hacia las montañas que rodeaban Barcelona. «¿En qué piensas?», le preguntó. «En lo idiota que he sido, en todo el tiempo que hemos perdido peleando cuando podríamos haber estado haciendo esto. No podemos cambiar el pasado, Roberto, pero podemos decidir cómo será el futuro». Roberto se volvió hacia ella. «Quiero ser un buen padre, Carmen. No solo los fines de semana, sino siempre. Quiero que Adrián esté orgulloso de mí. Ya está orgulloso de ti. Lo que pasó en la audiencia no fue solo sobre mí. También fue sobre él, defendiendo su derecho a tener a ambos padres en su vida, pero de la manera correcta». Cuando regresaron al salón, encontraron a Adrián jugando con Marc y Laura a un juego de mesa, riendo y discutiendo las reglas como solo pueden hacerlo los primos. Jordi le enseñaba a Roberto fotos de algunos de sus proyectos arquitectónicos, y Elena preparaba el almuerzo navideño con esa eficiencia que siempre había caracterizado a la hermana mayor. «¿Sabes qué?», le dijo Adrián a Carmen esa noche, mientras lo acostaba en la habitación que compartía con Marc. «Creo que papá está aprendiendo a ser feliz de verdad». Carmen le acarició el cabello. «¿Y tú? ¿Eres feliz de verdad?». Adrián reflexionó un momento con esa seriedad que a veces asomaba en su cara de niño. «Sí, no de la manera que era feliz antes, cuando tú y papá estabais casados, porque esa felicidad no era real. Era como fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba». Carmen se sorprendió de la perspicacia de su hijo. «¿Y cómo es la felicidad real?». «Es saber que las personas que quieres van a estar ahí, aunque las cosas cambien. Es saber que aunque mamá y papá ya no se quieran como marido y mujer, me van a seguir queriendo como hijo. Es saber que tengo una familia grande que me quiere. Tú, papá, tía Elena, tío Jordi, Marc,
Laura, Adrián bostezó. Y es saber que aunque a veces las cosas se pongan difíciles, siempre vamos a encontrar la manera de solucionarlas juntos. Carmen lo besó en la frente. Eres el niño más sabio que conozco. Porque tengo la mamá más valiente que conozco, murmuró Adrián, ya medio dormido. Capítulo 4. El 8 de enero amaneció en Madrid con uno de esos días de invierno cristalinos que hacen que la ciudad parezca una postal. Carmen se despertó temprano, pero en lugar de la ansiedad que había sentido antes de las audiencias anteriores, se levantó con una sensación de calma y propósito. Hoy se cerraría definitivamente el capítulo legal de su divorcio, pero más importante aún, hoy se abriría oficialmente el capítulo de su nueva vida como familia. Adrián ya estaba despierto cuando Carmen entró a su habitación, sentado en la cama y mirando por la ventana hacia el parque donde solían pasear. ¿Nervioso?, le preguntó Carmen, sentándose a su lado. Un poco, pero es diferente esta vez. Antes tenía miedo de que me separaran de ti. Ahora sé que no va a pasar. Carmen lo abrazó. ¿Cómo te sientes con todo lo que ha cambiado? Adrián se apoyó contra ella. Me siento como cuando aprendes a montar en bicicleta. Al principio tienes mucho miedo de caerte, pero cuando ya sabes, no puedes creer que alguna vez fuera tan difícil. Durante el desayuno, recibieron una llamada de Roberto. Su voz sonaba tranquila pero emocionada. ¿Todo bien para esta mañana? Todo perfecto, respondió Carmen. ¿Tú estás bien? Mejor que bien. Anoche casi no pude dormir, pero no por nervios. Era expectación, como cuando era niño y esperaba la mañana de Reyes. A las 10 de la mañana, Carmen, Adrián y Roberto se encontraron en la entrada del juzgado de familia número 3. Marta Jiménez ya los estaba esperando, junto con el abogado de Roberto, que parecía mucho más relajado que en las audiencias anteriores. Buenos días a todos, los saludó Marta. Hoy va a ser muy diferente a las veces anteriores. Básicamente, vamos a presentar el acuerdo ante la jueza para que lo ratifique. No debería llevar más de 20 minutos. Mientras subían las escaleras hacia la sala, Carmen notó que Adrián caminaba con más confianza que nunca. Ya no era el niño asustado que se escondía detrás de ella, ni siquiera el niño valiente pero tenso que había defendido a su madre meses atrás. Era simplemente un niño de 8 años que sabía que era amado y protegido por ambos padres. La sala estaba prácticamente vacía cuando entraron. Solo estaban ellos, los abogados, la secretaria judicial y por supuesto la jueza Pilar Santamaría. Carmen se sorprendió al ver que la jueza sonrió ligeramente cuando los vio entrar, especialmente cuando su mirada se posó en Adrián. «Buenos días», comenzó la jueza una vez que todos estuvieron sentados. «He revisado el acuerdo de custodia presentado por ambas partes, y debo decir que es uno de los documentos más equilibrados y centrados en el bienestar del menor que he visto en mucho tiempo». La jueza miró directamente a Roberto. «Señor Mendoza, ¿confirma usted que retira voluntariamente su demanda de custodia exclusiva y acepta los términos de la custodia compartida tal como están establecidos en este documento?» «Sí, señoría, completamente». «¿Y está de acuerdo con que la residencia habitual del menor sea con la madre, señora Vázquez?» «Absolutamente. Creo que es lo mejor para Adrián». La jueza se dirigió a Carmen. «Señora Vázquez, ¿acepta usted los términos del régimen de visitas establecido para el padre?» «Sí, señoría. Creemos que es un acuerdo que beneficia a toda la familia». Entonces la jueza hizo algo inesperado. Se dirigió directamente a Adrián. «Adrián, ¿recuerdas la última vez que estuviste aquí?» Adrián asintió. «¿Cómo te sientes con el acuerdo al que han llegado tus padres?» Adrián se irguió en su silla. «Me siento muy bien, señora jueza. Mis papás han aprendido a ser un equipo diferente, pero siguen siendo un equipo». La jueza sonrió abiertamente. «Me parece una manera muy sabia de verlo». Entonces, para sorpresa de todos, la jueza se levantó y se dirigió hacia donde estaban sentados. «Adrián,
La última vez que estuviste aquí me enseñaste algo muy importante sobre las familias y sobre la justicia. Me gustaría darte las gracias por eso. Adrián miró a Carmen, que asintió dándole permiso para responder. ¿Puedo preguntarle algo, señora jueza? Por supuesto. ¿Tiene usted hijos? La pregunta sorprendió a todos. La jueza dudó un momento antes de responder. Tengo una hija. Tiene más o menos tu edad. ¿Y la quiere mucho? La quiero más que a mi propia vida. Adrián sonrió. Entonces entiende por qué mi mamá luchó tanto por mí y por qué mi papá también me quiere, aunque se confundiera un poco. Los ojos de la jueza se humedecieron ligeramente. Sí, Adrián, lo entiendo perfectamente. La jueza regresó a su asiento y tomó el martillo. Visto el acuerdo alcanzado por las partes y considerando que dicho acuerdo redunda en el mejor interés del menor, por la presente resolución apruebo y ratifico el convenio regulador de la custodia compartida presentado. La custodia principal queda establecida a favor de la madre, doña Carmen Vázquez Martín, con residencia habitual del menor en el domicilio materno. Carmen escuchaba las palabras oficiales, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba recordando todos los momentos que los habían llevado hasta aquí. Las noches de insomnio, los turnos dobles en el hospital, las lágrimas de frustración, pero también los pequeños triunfos, las sonrisas de Adrián, el apoyo de su hermana, la comprensión final de Roberto. Se establece que esta resolución entra en vigor inmediatamente. Se levanta la sesión. El martillo resonó en la sala por última vez. Era oficialmente el final de una etapa y el comienzo de otra. Mientras salían del juzgado, Roberto se acercó a Carmen. «Hay algo más que quería decirte», le dijo. «He estado pensando en cambiar de bufete. Quiero especializarme en derecho de familia, pero desde otra perspectiva. Ayudar a las parejas a divorciarse de manera amigable, a proteger a los niños durante el proceso». Carmen lo miró sorprendida. «¿Es en serio?» «Completamente. Lo que he vivido estos últimos meses me ha enseñado que hay una manera mejor de hacer las cosas. Quiero ser parte de la solución, no del problema». Adrián, que había escuchado la conversación, sonrió. «¿Eso significa que vas a ayudar a otros niños como me ayudaste a mí al final?» Roberto se agachó para quedar a la altura de su hijo. «Algo así, campeón. Voy a intentar que otros papás y mamás aprendan más rápido que yo lo que realmente importa». Salieron del juzgado juntos, los tres, y Carmen se dio cuenta de que por primera vez en años no tenía prisa por separarse de Roberto. Caminaron hasta una cafetería cercana, donde solían desayunar cuando aún estaban casados. «¿Os apetece un chocolate con churros?», sugirió Roberto. «Como en los viejos tiempos, pero mejores». Mientras saboreaban el chocolate caliente y Adrián se manchaba los dedos con azúcar, hablaron del futuro. Roberto contó sus planes profesionales. Carmen le habló de su nuevo trabajo en el hospital y de lo mucho que estaba disfrutando ayudando a las familias en crisis. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Carmen. «Todo este proceso horrible nos ha llevado exactamente a donde necesitábamos estar». Roberto asintió. «A veces creo que necesitábamos divorciarnos para aprender a ser una familia de verdad». Adrián levantó la vista de sus churros. «¿Significa que ya no vais a pelearos nunca más?» Carmen y Roberto se miraron. «Probablemente discutiremos a veces», respondió Carmen honestamente. «Pero será diferente. Serán discusiones para resolver problemas, no para hacernos daño. Como cuando Mark y Laura discuten sobre qué película ver, pero al final siempre encuentran una que les guste a los dos», añadió Adrián. «Exacto». Esa tarde, Carmen recibió una llamada inesperada en el hospital. Era la doctora Martínez. «Carmen, puedes venir a mi oficina cuando termines el turno. Hay algo que quiero comentarte». Cuando Carmen llegó a la oficina, encontró a la doctora Martínez sonriendo de una manera que no había visto antes. «Siéntate, Carmen. Tengo una propuesta que hacerte». Carmen se sentó intrigada. «¿Recuerdas el caso del niño Pablo, el de la fractura,
cuyos padres estaban divorciándose? Por supuesto. Su padre vino a verme la semana pasada. Quería agradecerte personalmente lo que hiciste. Me contó que después de hablar contigo, él y su exmujer fueron a terapia familiar y han conseguido un acuerdo de custodia muy satisfactorio para todos. Carmen sonrió. Me alegro mucho por ellos. Pero hay más. El padre es periodista y quiere escribir un artículo sobre la importancia de los mediadores familiares en los hospitales. Dice que lo que tú haces debería expandirse a todos los centros médicos. La doctora Martínez se inclinó hacia adelante. Carmen, hemos recibido una propuesta de la Comunidad de Madrid para crear un programa piloto de mediación familiar en hospitales. Quieren que tú lideres el proyecto. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Yo? Tú, tu historia, tu experiencia personal con el sistema judicial, tu formación como enfermera y tus nuevas competencias en psicología infantil te convierten en la candidata perfecta. Carmen se quedó en silencio, procesando la información. Sería un trabajo completamente nuevo. Tendrías tu propio equipo, presupuesto para formación continua y la oportunidad de cambiar realmente la manera en que el sistema sanitario trata a las familias en crisis. ¿Y el horario? Lunes a viernes, de 9 a 5, y un salario considerablemente mejor que el actual. Carmen pensó en Adrián, en todo lo que habían pasado, en cómo cada experiencia difícil los había llevado a algo mejor. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Pero Carmen, esto es una oportunidad única. Podrías ayudar a cientos de familias cada año. Esa noche, durante la cena, Carmen le contó a Adrián sobre la propuesta. ¿Significa que vas a ser como una superheroína para las familias?, preguntó Adrián con los ojos brillando. Algo así, pero también significa trabajar con muchas familias que están pasando por momentos muy difíciles, como los que pasamos nosotros. Adrián reflexionó mientras terminaba su cena. Mamá, ¿recuerdas cuando me dijiste que a veces las cosas malas pasan para enseñarnos cosas importantes? Sí, creo que todo lo que nos pasó fue para que tú pudieras ayudar a otras familias, como cuando los superhéroes tienen que pasar por cosas difíciles antes de descubrir sus poderes. Carmen sonrió, maravillada una vez más por la sabiduría de su hijo. ¿Eso significa que crees que debería aceptar? Creo que debes hacer lo que te haga feliz. Pero también creo que puedes ayudar a muchos niños a no tener tanto miedo como yo tuve. Al día siguiente, Carmen aceptó la propuesta. 6 meses después, el programa de mediación familiar, liderado por Carmen, estaba funcionando en 5 hospitales de Madrid. Había ayudado a más de 100 familias a encontrar maneras constructivas de manejar sus crisis. Su historia, aunque mantenía el anonimato de Adrián, se había convertido en un caso de estudio en las facultades de Derecho y Psicología. Roberto había abierto su propio bufete especializado en divorcios amistosos y mediación familiar. Trabajaba frecuentemente con el programa de Carmen, derivando casos complicados al hospital cuando las familias necesitaban apoyo psicológico adicional. Elena visitaba Madrid más frecuentemente y Carmen y Adrián habían pasado la Semana Santa en Barcelona. La relación entre las hermanas era ahora más fuerte que nunca, fortalecida por la comprensión mutua y el apoyo incondicional. Y Adrián había crecido hasta convertirse en un niño seguro de sí mismo, empático y extraordinariamente maduro para su edad. Seguía viendo a su padre los fines de semana alternos, pero también cenaban juntos entre semana cuando los horarios lo permitían. Roberto había aprendido realmente a ser padre, no solo proveedor, y la relación entre padre e hijo era más sólida que nunca. Una tarde de septiembre, mientras Carmen revisaba informes en su nueva oficina en el Hospital 12 de Octubre, recibió una llamada inesperada. ¿Doctora Vázquez? Carmen sonrió. Había completado un máster en psicología familiar y ahora era oficialmente doctora, aunque seguía sintiéndose como la misma Carmen de siempre. Sí, soy la jueza Pilar Santamaría.
Tendría unos minutos para hablar conmigo. Carmen se sorprendió. No había vuelto a tener contacto con la jueza desde la audiencia final. Por supuesto, señoría. Por favor, llámeme Pilar. Ya no estamos en el juzgado. Se reunieron en una cafetería cerca del hospital. La jueza Santamaría parecía más relajada de lo que Carmen la recordaba, vestida con ropa casual en lugar de su toga. «Quería hablar con usted sobre algo personal», comenzó la jueza. «Desde aquella audiencia, la primera, cuando su hijo habló, algo cambió en mí». Carmen esperó, dándole espacio para continuar. «Tengo una hija, como le dije a Adrián. Se llama Sofía, tiene 9 años. Su padre y yo nos divorciamos el año pasado y... bueno, digamos que no fue un proceso muy amigable». Carmen asintió, entendiendo hacia dónde se dirigía la conversación. «Después de ver cómo ustedes consiguieron transformar una situación tan conflictiva en algo constructivo, me di cuenta de que yo estaba cometiendo los mismos errores en mi propia vida que veía cada día en mi juzgado». Pilar bebió un sorbo de café antes de continuar. «Mi exmarido y yo hemos empezado terapia de mediación. Estamos intentando hacer lo correcto por Sofía. Y quería agradecerle a usted y a Adrián por haberme mostrado el camino». Carmen se sintió profundamente conmovida. «No tiene que agradecernos nada, Pilar. Creo que todos aprendimos algo de esa experiencia. Hay algo más. He estado pensando en cambiar mi especialización judicial. Quiero formarme en justicia restaurativa, en mediación familiar. Creo que hay maneras mejores de hacer las cosas en el sistema judicial». Carmen sonrió. «Es una decisión maravillosa. ¿Sabe? Mi exmarido ha tomado un camino similar. Roberto Mendoza. Sí, he oído hablar de su nuevo bufete. Tiene muy buena reputación». Se quedaron un rato en silencio. Dos mujeres que habían estado en lados opuestos de un conflicto y que ahora entendían que, en realidad, siempre habían estado del mismo lado, el lado de proteger a los niños y las familias. «¿Cómo está Adrián?», preguntó finalmente Pilar. «Está muy bien. Feliz, seguro, con una familia que funciona aunque sea diferente a la tradicional. Me alegro mucho. Ese niño es especial. Tiene un don para ver lo esencial de las situaciones». Carmen asintió. «A veces creo que los niños ven las cosas con más claridad que nosotros los adultos. No tienen todas nuestras complicaciones y prejuicios. Su hijo me enseñó que la justicia no se trata de ganar o perder, sino de encontrar la mejor solución para todos los involucrados, especialmente para los más vulnerables». Cuando Carmen llegó a casa esa tarde, encontró a Adrián haciendo los deberes en la mesa del comedor, el mismo lugar donde habían tenido tantas conversaciones importantes durante los últimos 2 años. «¿Cómo fue tu día, mamá?». Carmen se sentó junto a él y le contó sobre su encuentro con la jueza Santamaría. «¿Se acuerda de mí?», preguntó Adrián sorprendido. «Por supuesto que se acuerda. Dice que le enseñaste algo muy importante». Adrián reflexionó mientras terminaba un problema de matemáticas. «Mamá, ¿crees que lo que nos pasó a nosotros está ayudando a otras familias?». Carmen lo miró, una vez más asombrada por la profundidad de su hijo. «Sí, cariño, creo que sí. A veces las cosas difíciles que vivimos se convierten en experiencias que nos permiten ayudar a otros. O como cuando te lastimas jugando al fútbol, pero después puedes aconsejar a otros niños sobre cómo no lastimarse». Exactamente así. Esa noche, después de acostar a Adrián, Carmen se quedó un rato en su habitación mirándolo dormir. Su hijo se había convertido en una persona extraordinaria, no a pesar de todo lo que habían vivido, sino en parte gracias a ello. Había aprendido que las familias podían cambiar de forma, pero no de esencia, que el amor podía sobrevivir a los conflictos y que a veces las personas necesitaban perderse un poco para encontrar el camino correcto. Se dirigió a su propio dormitorio y se miró en el espejo. La mujer que veía reflejada era muy diferente a la Carmen, asustada y desesperada, que había entrado por primera vez en el juzgado 2 años atrás.
Esta Carmen tenía confianza en sí misma, tenía un trabajo que la llenaba de propósito, tenía una familia que funcionaba de manera imperfecta pero auténtica. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Roberto. Mañana Adrián tiene partido de fútbol. ¿Vamos los dos a verlo? Podríamos almorzar después los tres. Carmen sonrió mientras respondía: perfecto, nos vemos en el campo. Al día siguiente, mientras veía a Adrián correr por el campo de fútbol del colegio, Carmen se fijó en las otras familias que estaban en las gradas. Había padres divorciados que se ignoraban mutuamente, otros que discutían en voz baja, algunas madres solteras que parecían agotadas, padres que parecían estar allí por obligación más que por gusto. Pero también había familias como la suya, diferentes, reconstruidas, imperfectas pero funcionales. Roberto estaba sentado a su lado, gritando ánimos a Adrián con genuino entusiasmo. Cuando su hijo marcó un gol, ambos se levantaron y gritaron de alegría al mismo tiempo, y por un momento, cualquiera que los viera podría haber pensado que eran una familia tradicional, pero eran algo mejor que eso. Eran una familia real, construida sobre la base del respeto mutuo, el amor incondicional hacia su hijo, y la comprensión de que a veces las mejores familias son las que se eligen conscientemente cada día. Después del partido, mientras comían paella en un restaurante cerca del colegio, Adrián les contó sobre sus planes para el futuro. Cuando sea mayor, quiero ser psicólogo para niños, como mamá, pero especializado en ayudar a niños cuyos papás se están divorciando. Roberto y Carmen se miraron sonriendo con orgullo. Me parece una idea maravillosa, hijo, dijo Roberto. El mundo necesita más personas como tú, que entiendan realmente lo que sienten los niños en esas situaciones. Y ya tienes mucha experiencia, añadió Carmen, guiñándole un ojo. Sí, pero experiencia buena al final, porque aunque fue difícil, al final todos aprendimos y somos más felices. Mientras regresaban a casa esa tarde, Carmen reflexionó sobre el camino extraordinario que habían recorrido. Había empezado con una frase susurrada con crueldad: ella no puede criar un hijo. Pero esa misma frase había desencadenado una serie de eventos que no solo habían demostrado lo contrario, sino que habían transformado a toda su familia de maneras que nunca hubiera imaginado. Adrián había encontrado su voz y su propósito. Roberto había redescubierto lo que realmente significaba ser padre. Carmen había descubierto una vocación que le daba sentido a su vida. Y juntos habían demostrado que las familias más fuertes no son las que nunca se rompen, sino las que encuentran nuevas formas de estar unidas después de romperse. Esa noche, mientras ayudaba a Adrián con sus deberes de lengua, le pidió que escribiera una redacción sobre el tema Mi familia. Adrián escribió: mi familia es especial porque está hecha de amor, no de reglas. Mi mamá y mi papá ya no viven juntos, pero los dos me quieren y se quieren el uno al otro de una manera diferente, como amigos que cuidan de mí juntos. Mi mamá es la persona más valiente que conozco porque nunca se rindió, ni cuando las cosas se pusieron muy difíciles. Mi papá aprendió que ser papá no es solo dar dinero, sino dar tiempo y cariño. También tengo tía Elena y tío Jordi en Barcelona, y mis primos Marc y Laura, que son como hermanos mayores. Lo que más me gusta de mi familia es que todos aprendimos que las familias pueden cambiar y seguir siendo familias. Antes tenía miedo de que mis papás se odiaran para siempre, pero ahora sé que el amor de familia es más fuerte que el enfado. Mi mamá dice que a veces las cosas difíciles pasan para enseñarnos cosas importantes. Yo creo que lo que nos pasó a nosotros nos enseñó que las familias de verdad nunca se rompen, solo cambian de forma. Carmen leyó la redacción con lágrimas en los ojos. Su hijo de 9 años había conseguido expresar en pocas líneas lo que a ella le había costado 2 años entender completamente. ¿Está bien, mamá?, preguntó Adrián preocupado al ver las lágrimas. Está más que bien, cariño. Está perfecto. 2 años después, en una mañana soleada de primavera,
Carmen recibió una invitación inesperada. La Asociación de Jueces de Familia de Madrid la había invitado a dar una conferencia sobre la importancia de la mediación familiar en el sistema judicial. La conferencia se celebraría en el mismo Palacio de Justicia donde había vivido algunos de los momentos más difíciles de su vida. Carmen aceptó la invitación, sabiendo que era una oportunidad única de cerrar el círculo de su experiencia. El día de la conferencia, Adrián, ahora de 11 años, insistió en acompañarla. «Quiero estar ahí, mamá. Fue mi historia también». Roberto también fue, junto con varios colegas de su bufete que trabajaban en mediación familiar. Cuando Carmen subió al estrado y miró hacia el auditorio lleno de jueces, abogados, psicólogos y trabajadores sociales, sintió una calma profunda. Ya no era la mujer desesperada que había entrado en esos pasillos años atrás. Era una profesional reconocida, una madre segura de sí misma y una mujer que había transformado su dolor en propósito. «Buenos días», comenzó. «Mi nombre es Carmen Vázquez y quiero contarles una historia. Es la historia de cómo una frase cruel susurrada en un juzgado cambió la vida de una familia entera, pero no de la manera que esa frase pretendía». Durante 45 minutos, Carmen relató su experiencia, desde los primeros días del divorcio hasta la transformación de toda su familia. Habló de la importancia de escuchar realmente a los niños, de cómo el sistema judicial puede sanar o dañar a las familias, y de cómo su experiencia personal la había llevado a crear programas que ya habían ayudado a más de 1000 familias en Madrid. «El día que mi hijo se levantó en esta misma sala de justicia y defendió a su familia», continuó Carmen, «no solo me defendió a mí, defendió la idea de que los niños tienen derecho a ser escuchados, de que las familias pueden encontrar nuevas formas de funcionar y de que la justicia verdadera busca sanar, no ganar». Cuando terminó su presentación, el auditorio se quedó en silencio por unos segundos antes de erupcionar en aplausos. Carmen vio en la primera fila a la jueza Pilar Santamaría, que ahora dirigía un programa piloto de justicia restaurativa, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Después de la conferencia, durante el cóctel, se acercaron a Carmen decenas de profesionales interesados en implementar programas similares en sus jurisdicciones. Pero la conversación que más la emocionó fue con una joven abogada que le recordó mucho a sí misma años atrás. «Doctora Vázquez», le dijo la mujer, «estoy pasando por un divorcio muy complicado. Mi exmarido está usando a nuestro hijo como arma, exactamente como usted describió. Su historia me ha dado esperanza». Carmen tomó las manos de la mujer. «Lo que quiero que recuerde es esto. Usted no está luchando contra su exmarido. Está luchando por su hijo, y cuando lucha por las razones correctas, con amor y determinación, al final siempre gana lo que realmente importa». Esa noche, mientras cenaban en casa, Carmen le preguntó a Adrián cómo se había sentido escuchando su historia contada de esa manera. «Me sentí orgulloso», respondió Adrián, «pero también me di cuenta de algo». «¿Qué?» «Que nuestra historia no terminó ese día en el juzgado. En realidad, ahí fue donde empezó nuestra historia de verdad». Carmen sonrió abrazando a su hijo. «Tienes razón. Ese día no terminó nada. Empezó todo». Mientras acostaba a Adrián esa noche, él le hizo una pregunta que la sorprendió. «Mamá, ¿crees que la señora jueza que dijo que no podías criarme se arrepiente de haber dicho eso?» Carmen reflexionó cuidadosamente antes de responder. «Creo que todos los adultos que estuvimos involucrados en esa situación aprendimos cosas importantes. Incluso las personas que se equivocan pueden aprender y hacer las cosas mejor después. ¿Crees que si la viéramos ahora le darías las gracias?» La pregunta pilló a Carmen completamente desprevenida. ¿Por qué le daría las gracias? Porque si ella no hubiera dicho eso, yo no me habría levantado a defenderte. Y si yo no me hubiera levantado, tú no habrías descubierto tu trabajo nuevo. Papá no habría aprendido a ser mejor papá y no estaríamos ayudando a todas esas familias». Carmen se quedó sin palabras ante la profunda sabiduría de su hijo. «¿Sabes qué, cariño?
creo que tienes razón. A veces, las cosas que más nos duelen son las que nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Entonces, nuestra historia tiene un final feliz, ¿verdad? Carmen besó la frente de su hijo. Nuestra historia no tiene final, Adrián, porque las mejores historias son las que siguen escribiéndose cada día. Mientras apagaba la luz del dormitorio de Adrián, Carmen pensó en todo el camino recorrido. Desde aquella mañana gris de noviembre, cuando escuchó las palabras que creían que la destruirían, hasta esta noche primaveral en la que se sentía más completa y realizada de lo que jamás había imaginado posible. Su hijo tenía razón. Su historia no había terminado aquel día en el juzgado, cuando la jueza Santa María ratificó su acuerdo de custodia. Esa había sido simplemente la conclusión del primer capítulo de una historia mucho más grande, la historia de una familia que aprendió que el amor verdadero no se quiebra, solo se transforma. Carmen se dirigió a su dormitorio, pero antes se detuvo en el salón para mirar las fotos familiares que decoraban la estantería. Había fotos de las últimas Navidades en Barcelona, donde toda la familia extendida se había reunido. Fotos de Adrián con sus trofeos de fútbol, con Roberto aplaudiendo orgulloso en el fondo. Fotos de su graduación del máster, con Adrián y Roberto flanqueándola, sonriendo como el equipo unido que habían llegado a ser. Pero la foto que más le gustaba era una que Roberto había tomado sin que ella se diera cuenta. Carmen y Adrián caminando de la mano por el Retiro una tarde de domingo. Los dos riendo por algo que ya no recordaba. Era una foto sencilla, sin poses, que capturaba perfectamente lo que habían construido juntos, una felicidad auténtica, ganada con esfuerzo, inquebrantable. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Roberto. Adrián me ha contado lo bien que fue hoy la conferencia. Estoy muy orgulloso de ti, Carmen. De todo lo que has conseguido, de la madre que eres, de la profesional en la que te has convertido. Gracias por enseñarme lo que realmente significa ser una familia. Carmen sonrió mientras respondía. Gracias a ti también, Roberto, por aprender, por cambiar, por ser el padre que Adrián necesitaba que fueras. Nuestro hijo tiene suerte de tenernos a los dos. Mientras se preparaba para dormir, Carmen recordó las palabras que había dicho en la conferencia esa mañana. A veces, las frases que están destinadas a destruirnos terminan siendo las que nos salvan. Efectivamente, ella no puede criar un hijo. Había sido susurrado con intención de herirla, de desacreditarla, de quitarle lo que más amaba en el mundo. Pero esas mismas palabras habían despertado en su hijo el valor para defenderla. Habían tocado el corazón de una jueza fría. Habían inspirado a Roberto a convertirse en mejor hombre y habían llevado a Carmen a descubrir su verdadera vocación. Al final, había resultado ser una profecía al revés. Carmen no solo podía criar a un hijo, había criado a un niño extraordinario que ahora inspiraba a adultos con su sabiduría y compasión. Y en el proceso había ayudado a cientos de otras familias a encontrar su propio camino hacia la sanación. Mientras se quedaba dormida esa noche, Carmen sintió una profunda gratitud por todo el camino recorrido, por los momentos difíciles que les habían enseñado su fortaleza, por las lágrimas que habían lavado el dolor y hecho espacio para la alegría, por las batallas que habían luchado juntos y que los habían convertido en el equipo inquebrantable que ahora eran. Y por encima de todo, sintió gratitud por su hijo, por ese niño valiente que un día se había levantado en una sala de juzgado y había cambiado el curso de sus vidas para siempre. Adrián no solo había defendido a su madre aquel día, había defendido la verdad, la justicia y el poder transformador del amor. La última cosa que Carmen pensó antes de quedarse dormida fue que, al día siguiente, tendría que contarle a Adrián sobre la llamada que había recibido esa tarde de una editorial madrileña.
Querían que escribiera un libro sobre su experiencia, sobre cómo las familias pueden sanar después de romperse, sobre cómo los niños pueden ser los maestros más sabios que los adultos puedan tener. Mi hijo va a estar muy orgulloso, murmuró Carmen con una sonrisa, mientras se dejaba llevar por el sueño, sabiendo que mañana sería otro día para seguir escribiendo su historia de amor, resistencia y triunfo. En el silencio de la noche madrileña, en ese pequeño apartamento de Carabanchel, donde habían aprendido que las familias más fuertes son las que se construyen con amor, respeto y determinación, dormían tranquilos una madre y su hijo, sabiendo que habían demostrado que algunas batallas, cuando se luchan por las razones correctas, no solo se pueden ganar, sino que pueden cambiar el mundo de todos los que las presencian. Y en algún lugar de Madrid, otras familias que habían sido tocadas por su historia también dormían un poco más tranquilas, sabiendo que el amor verdadero, cuando es defendido con valor y determinación, siempre encuentra la manera de prevalecer. Únete a Dignidad Silenciosa, suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada, porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.